Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Albert Einstein. Con el propósito de descubrir más a profundidad lo que vivió desde sus primeros años. Queremos descubrir cómo fue su infancia, los retos que se enfrentó en su adolescencia y qué pasó realmente en su vida laboral antes de ser famoso. Nos interesaría saber qué pasaba por su mente y lo que lo llevó a crear todas esas teorías que fueron fundamentales para el avance de la física y la ciencia moderna. Vamos, Albert Einstein. No siempre fui el científico reconocido que todos imaginaron. De hecho, era un niño callado y curioso. De joven trabajé en una oficina de patentes porque no encontraba lugar como profesor. Sin embargo, fue eso conocido sobre toda teoría de la relatividad y su famosa fórmula E igual a mc a la 2, una ecuación que, aunque parece corta, explica cómo se relaciona la energía de masa de los objetos. Su trabajo fue una verdadera revolución porque ayudó a explicar cómo funcionan las cosas tan complejas como el tiempo, el espacio, la gravedad, demostrando que el universo más extraño de lo que pensábamos. Además de ser un genio de la física, gané el Premio Nobel de la Paz y con el paso de los años me convertí en un símbolo mundial de la inteligencia y la curiosidad. Sí, tuve una larga vida y fructuosa, pero necesité meterle demasiado esfuerzo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Wow, no me esperaba que esa sea la vida de un científico tan famoso. Pero bueno, su vida nos enseña que no importa qué tan difíciles sean los comienzos, hacerse las preguntas sencillas pueden llevar a las respuestas más grandes de la historia. Ok, bueno, vamos a las preguntas. La primera pregunta, Albert Einstein. ¿Quién influenció tu amor hacia la música? Mi madre Pauline era una talentosa pianista. Me intentó inculcar sobre sus talentos en el piano y en el violín a los 6 años, pero a mí no me gustaba hasta que escuché una sonata de Mozart. Desde eso a los 13 comencé a practicar violín al tal grado de que era vital para mí. Si yo no hubiera sido científico, hubiera sido un músico. Y pues sí, me gustaba, pero la vida tiene diferentes rumbos y terminé siendo un científico, yo creo que bastante importante. Oh, ya veo, eso fue muy interesante de saber. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Tu papá en algún momento quiso dedicarse a la ciencia o en algún ámbito que involucrara la física y matemática? Mi padre Germán era un hombre era ingeniero en electricidad y pues no estudió algo de ciencia como tal. Su mente era práctica, no teórica. Buscaba aplicar tecnología para iluminar las calles y las ciudades, mientras yo buscaba iluminar con las leyes de la física al universo. Y sí, yo igual pensaba que iba a terminar como mi papá, siendo un ingeniero eléctrico, pero no, terminé siendo un importante científico para la historia de todo el mundo. Bueno, lo intentamos. Lo imaginaba, Albert Einstein. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta. ¿Tus padres alguna vez pensaron que tenías alguna discapacidad mental por algo que pasó en tu infancia? Sí, mis padres se preocuparon bastante por mí cuando yo era pequeño. ¿Por qué? Porque empecé a hablar de 3 a 4 años a partir. Sí, eso es raro en un niño. En esa época era muy raro en un niño. Empezaban a hablar de 1 a 2 años. Y pues yo no había empezado a hablar. Mi abuela incluso decía que era un tonto. Yo solo estaba preocupado. Yo no estaba preocupado, solo estaba procesando el mundo de una manera distinta. Desde joven me preguntaba cómo se vería yo viajando a través del mundo con un rayo de luz. Esa simple curiosidad visual, sumada a las contracciones que encontré en la física de mi tiempo, me llevó a entender que el tiempo no son absolutos, sino una danza constante. Eso me hizo pensar muchas cosas y entender muchas cosas sobre el universo, como las leyes de la física. Gracias a eso pude darme cuenta de muchas cosas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Cuando eras pequeño, ¿te fascinó algún objeto? La brújula. Tenía 5 años cuando mi padre me la enseñó. Esa simple aguja moviéndose de un lado al otro mientras yo me movía, se me hacía increíble. Se movía por una fuerza invisible y yo no lo podía entender.
Hasta yo, siendo un poquito más grande, ya pude investigar el funcionamiento y cómo se fabricaban las brújulas. Y me pareció fascinante cómo tú puedes ubicarte mediante una aguja al, en todo el mundo. En todo el mundo puedes ubicarte con una simple aguja. Ok, está bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías tu personalidad cuando eras pequeño? Cuando yo era pequeño, era un niño solitario, reservado y un poco rebelde con autoridad. La verdad, gracias a la discapacidad que tenía, casi no tenía amigos. Era un chico reservado que decidía solo estar en mis cosas. El aprendizaje ni la disciplina militar de las escuelas alemanas preferían mis propios pensamientos. O sea, casi no me entendía con nadie. Pero sí, yo era un niño rebelde. O sea, parecía algo wow que un científico tan importante en la historia fue un niño rebelde en su niñez. Pero sí, yo fui un poco rebelde. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste viajar a Milán? Mi familia se mudó ahí por tema de negocios de mi padre. Yo, en esa época, me pareció fascinante. Cruzar Alpes en Italia y vivir en Italia me dio una libertad de pensamiento que no tenía en el rígido sistema de Múnich. Donde vivía antes no podía sacarme de la cabeza ese sistema de estar muy centrado. En cambio ahí tuve una percepción de la vida totalmente diferente, de libertad. Pude descubrir muchas cosas sobre la física, más capacidad de pensar en el tema de libertad y no de un simple sistema desactualizado, entre comillas. ¿Por qué te rechazaron del Instituto Politécnico de Zurich, Suiza? Reprobé el examen de ingreso la primera vez, aunque era excelente en matemáticas y física, habían algunos temas que se me dificultaban, como la zoología, lenguas modernas, botánica y otros temas en general. Incluso hasta Albert Einstein, era difícil, para él es difícil la escuela, fue difícil la escuela. Así que yo les recomiendo echar ganas como un consejo para los jóvenes de hoy. La escuela nunca va a ser fácil. Ustedes tienen que echarle ganas para poder salir adelante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En dónde trabajaste entre los años de 1902 y 1909? Fueron años fundamentales. Trabajé de examinador en la oficina de patentes de Berna. Muchos pensaban que era un trabajo aburrido, pero no. Gracias a esto pude tener varios pensamientos claros sobre la física. Me obligaban a pensar con claridad sobre conceptos físicos y me dejaban tiempo para escribir mis artículos científicos más importantes. Fue un tiempo que contribuyó bastante a mi vida en el tema de aprendizaje físico. Aproveché bastante el tiempo y pues la verdad era un trabajo bueno. ¿Llegaste a publicar algunos artículos científicos a lo largo de tu vida? Por supuesto, específicamente en 1995 publiqué unos artículos en Mianus Mirabilis. Publiqué 4 artículos que cambiaron la física sobre el fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial y la famosa equivalencia entre masa y energía. A lo largo de mi carrera llegué a publicar más artículos, pero yo creo que estos se pueden considerar unos de los más importantes. Con este proyecto hemos llegado al final de un recorrido apasionante por la vida y obra de Albert Einstein, uno de los personajes más influyentes del siglo XX. A lo largo de estas entrevistas hemos descubierto no solo al científico que revolucionó la física con su teoría de la relatividad, sino también al hombre sensible, curioso y comprometido con los problemas sociales de su tiempo. Einstein nos enseñó que el conocimiento no debe ser fin en sí mismo, sino una herramienta para comprender mejor el mundo y contribuir al bienestar de la humanidad. Su capacidad para cuestionar lo establecido y atreverse a imaginar lo imposible nos recuerda la famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento.
resume la esencia de su pensamiento y nos invita a seguir cultivando la curiosidad en cada aspecto de nuestra vida. Al despedirnos de este proyecto, queda claro que estudiar a Einstein no solo significa únicamente aprender fórmulas o teorías, sino también reflexionar sobre valores universales como la paz, la libertad, responsabilidad, ética del conocimiento. Él mismo con la ciencia alzó la voz contra la guerra y defendió la cooperación entre los pueblos, demostrando que un verdadero genio no se mide solo por sus descubrimientos, sino también por su compromiso con la humanidad. Este trabajo nos permitió comprender que la figura de Einstein trasciende los límites de la física. Es un símbolo de perseverancia de la humanidad intelectual y de pasión por el saber. Concluimos, entonces, con la satisfacción de haber explorado el universo de ideas que nos inspiran a seguir aprendiendo y a valorar la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Nos despedimos agradeciendo la oportunidad de compartir este viaje intelectual y humano con la esperanza de que las enseñanzas de Albert Einstein continúen iluminando nuestro camino hacia el futuro. Muchas gracias. Ai đưa em về đêm